Por si no lo saben, el primer video del canal trató sobre los diodos, sobre cómo medirlos y cómo interpretar los datos que vienen en el datasheet. Y en ese mismo video comenté que me faltaban diferentes tipos de diodos. Bueno, después de 2 años, el día ha llegado. En este video les presento los diodos de alto voltaje. Sin embargo, quiero que vayamos poco a poco. Así que aquí tengo un diodo. Es un 1N4007, el típico diodo rectificador de silicio de toda la vida. Y aquí tengo una fuente regulable. Supongo que ya te imaginas qué vamos a hacer. Verás, la cuestión es que esta fuente puede dar desde un poco menos del voltaje de alimentación hasta un mínimo de unos 1.3 volts. Y, como te habrás dado cuenta, a ese voltaje el diodo ya estaría conduciendo. Entonces es obvio que necesitamos hacer que nuestro voltaje baje hasta los 0 volts. Sin embargo, la verdad no tengo ganas de diseñar un circuito para esto, así que haremos algo más sencillo. Vamos a necesitar los siguientes materiales: un LED azul, el diodo y una resistencia de 1000 ohms. Ahora, quiero, primero que nada, mostrarte por qué necesitamos el diodo azul. Así que simplemente lo conectaré a la fuente junto con la resistencia de 1K y vamos a darle. Por cierto, si alguna vez te has preguntado por qué razón agregamos una resistencia a los LEDs, entonces te recomiendo que veas este video. Bueno, volviendo al tema. Como ves, el diodo enciende con normalidad cuando manipulo el voltaje de la fuente. Pero vamos a hacer algo. Vamos a medir el voltaje que cae en el LED. Solo en el LED. Mira, el voltaje en él es de 1.8, 1.9 volts. Y el LED está apagado. Entonces comienzo a incrementar el voltaje y podemos decir que a unos 2.5 o 2.6 volts el LED enciende. Aquí lo que quiero que noten es el pequeño margen de voltaje que hay entre el LED encendido y apagado. Con 2.4 volts el LED se apaga y con 2.6 ya está completamente encendido. Entonces podemos decir que el LED necesita unos 2.5 volts para encender. Creo que ya vas entendiendo a qué quiero llegar. Entonces aquí tengo el diodo rectificador en lugar del LED y voy a hacer lo mismo que hice con este. Como ves, la caída de voltaje en este cuando la fuente está a mínimo es de unos 600 milivolts. Es decir, que el diodo ya está en conducción, está encendido. Entonces, por si no lo has comprendido, lo que voy a hacer es poner el LED en serie con el diodo rectificador y la resistencia. Esto para que la caída de voltaje sea lo suficientemente grande como para poder ver cómo el diodo empieza a conducir poco a poco hasta que entra en conducción total. Como el LED simplemente está para crear una caída de voltaje, entonces solamente mediré los voltajes en el diodo y en la resistencia. Por lo tanto, lo ignoraremos totalmente. Ahora, si ves un voltaje negativo, es simplemente por efectos capacitivos parásitos. Pero básicamente vamos a empezar en 0 volts y vamos a ir aumentando el voltaje. Y el LED simplemente nos va a servir de indicador visual, de que el diodo ya está conduciendo. Ahora, por si necesitas una referencia visual más clara, básicamente el circuito es el siguiente. Entonces, aquí ya lo tengo montado todo. El multímetro de la derecha está midiendo el voltaje que cae en la resistencia, y el multímetro de la izquierda está midiendo el voltaje que cae en el diodo. Por si no se ve claramente, ambos multímetros están midiendo en la escala de milivolts. Vuelvo a hacer hincapié. Si bien el multímetro que está midiendo el voltaje en el diodo está midiendo valores negativos, esto es solo por efectos indeseables, así que podemos simplemente asumir que está midiendo 0 volts y que solo vamos a tomar en cuenta los valores positivos que éste mida. Entonces, ahora sí, empezamos a aumentar el voltaje y ambos marcan 0 volts. Ahora, como vemos, el primero que empieza a marcar voltaje es el del diodo. Es decir, empieza a haber una caída de voltaje en el diodo y en la resistencia no hay una caída de voltaje. Así que, pausa. ¿Esto qué significa? Veamos. Estamos aplicando un voltaje entre el diodo y la resistencia. Y en el diodo ya empieza a crearse una caída de voltaje que hasta el momento es de 120 milivolts. Y sin embargo, en la resistencia no existe caída de voltaje alguna.
Por ley de Ohm sabemos que si en una resistencia existe una caída de voltaje es porque a través de esta está circulando una corriente. Entonces tenemos una diferencia de voltaje en todo el circuito, tenemos una diferencia de voltaje en el diodo, pero en el voltaje en la resistencia nos está diciendo que no está circulando ninguna corriente. Entonces, ¿qué está pasando? Verás, la resistencia no nos está mintiendo. En serio no está circulando ninguna corriente, y todo se puede explicar perfectamente por esta gráfica. Sí la conoces. Es la gráfica del diodo, y de hecho ya la hemos mencionado alguna vez, en otro video. Pero nunca me detuve a explicarla del todo. A ver, primero hay que aprender a interpretarla. En el eje horizontal tenemos el voltaje. Si nos movemos hacia la derecha, quiere decir que estamos aplicando un voltaje positivo de ánodo a cátodo en el diodo. Y si nos movemos hacia la izquierda, entonces estaríamos aplicando un voltaje negativo de ánodo a cátodo. Ahora, ese voltaje aplicado al diodo va a hacer circular una corriente en este mismo. Y justamente eso es lo que tenemos reflejado en el eje vertical. La corriente que circula por el diodo. De abajo hacia arriba quiere decir que la corriente circula de ánodo a cátodo. Y de arriba hacia abajo quiere decir que la corriente circula de cátodo a ánodo. Ahora, el diodo lo tenemos polarizado en directa. Y le estamos aplicando un voltaje desde 0 hasta unos cuantos volts. Por lo que deberíamos concentrarnos solo en el segundo cuadrante, mismo que nos dará la respuesta a lo que está pasando. Entonces, recordemos que esta gráfica está representando lo que pasa con la corriente cuando cambia el voltaje. Si nos damos cuenta, la gráfica nos está diciendo que, a pequeños voltajes, el diodo casi no deja pasar corriente, y no es hasta un punto alrededor de los 0.7 volts que la corriente se dispara. Es por eso que no hay corriente circulando por nuestro circuito. El diodo no le está dejando pasar, y realmente está actuando como un circuito abierto, que no deja pasar la corriente y solo se acumula el voltaje entre sus terminales. Pero esto solo sucede hasta un punto crítico, en el que ya no puede detener la corriente y ahora la deja pasar de golpe. Ahora que ya lo entendiste, podemos analizar el resto de la gráfica, que se encuentra en el tercer cuadrante, que básicamente es solo un espejo del segundo cuadrante. Es decir, que cuando aplicamos un voltaje inverso al diodo, igual al principio solo circula poca corriente, y sin embargo, de todas formas llega a un punto en el que el diodo ya no puede más e igual deja pasar un montón de corriente de golpe. La única diferencia es la magnitud de voltaje que tenemos que aplicar para que suceda este evento. En polarización directa esto sucede con apenas unos cuantos milivolts, y en inversa, dependiendo del modelo del diodo, este evento puede suceder hasta los cientos o miles de volts, que, por si no lo recordabas, es el punto central de este video, los diodos de alto voltaje que pueden soportar miles de volts en inversa. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, este tipo de gráficas se les llama gráficas de voltaje contra corriente, y todo componente electrónico tiene una gráfica característica de este tipo, por lo que entenderás que son muy importantes. Y sí, las veremos en un próximo video. Ahora que ya vamos a entrar de lleno con el tema, quiero que lo veas de forma gráfica también. Y para eso, obviamente vamos a usar el osciloscopio. Entonces aquí lo tengo configurado de la siguiente manera. La línea amarilla está midiendo el voltaje en el diodo y la línea azul mide el voltaje en la resistencia. Como puedes ver, primero empieza a haber una caída de voltaje en el diodo y en la resistencia no hay ninguna. De nuevo, el comportamiento que ya explicamos. Luego, cuando el diodo alcanza su voltaje de saturación, que son aproximadamente los 0.7 volts, ahora el resto del voltaje aplicado empieza a caer en la resistencia. Y, cuando empezamos a disminuir el voltaje total aplicado, pues vemos el comportamiento inverso. Los dejo con una postal de este comportamiento. Ahora vamos a sustituir el diodo de silicio por el diodo de alto voltaje, y vamos a realizar el mismo procedimiento. Ahora tengo ambos multímetros y el osciloscopio, y de nuevo el de la izquierda mide el voltaje en el diodo y el de la derecha mide el voltaje en la resistencia. La línea amarilla es la caída en el diodo y la línea azul es la caída en la resistencia. Y finalmente tenemos el diodo azul de indicador. Así que veamos qué pasa ahora. Y alto.
Bien, el LED azul ya encendió, lo que, como habíamos establecido, era indicador de que el diodo ya está encendido. Así que analicemos. Lo primero que podemos notar es que en el diodo de alto voltaje, la tensión que tuvimos que aplicar para que encendiera fue alta, mucho más alta. Fue de 3.7 volts, lo que es al menos 5 veces más grande que en un rectificador de silicio común. Lo segundo que podemos notar es que la transición de apagado a encendido ya no fue tan rápida. Es decir, pudimos notar cómo el LED se iba encendiendo. Y es más, podríamos decir que realmente aún no está del todo encendido. Así que veamos. Aquí es donde podríamos decir que ahora sí el diodo está encendido con total seguridad. Es decir, le tomó 4.2 volts, 6 veces el voltaje en un diodo común para encender. Y sí, de hecho, vemos la hoja de datos de este mismo, nos damos cuenta que realmente a máxima capacidad, la caída de voltaje en el diodo cuando esté conduciendo puede llegar a ser de hasta 14 volts. Ahora vamos a repetir todo, pero viendo los voltajes cuando polarizamos en inversa. Bien, veamos. Bien, de nuevo tenemos el diodo de silicio conectado, pero ahora en inversa, así que procedemos. Y alto. El diodo está en inversa, y aún así está circulando una corriente por él, lo suficientemente grande como para que nuestro LED prenda. Ahora, si bien en nuestra gráfica nos dice que esto no debería suceder, hasta después de mucho voltaje aplicado en inversa, esto sucede porque el diodo no es perfecto. Y aparte, lo que realmente nos importa es compararlo con el diodo de alto voltaje. Así que lo reemplazamos y vamos a volver a realizar el mismo procedimiento. Veamos. Y bueno, estamos observando que ahora el diodo de alto voltaje, pero polarizado en inversa. Y sí, al final de cuentas, en cierto punto comienza a conducir la corriente suficiente como para lograr encender el LED. Sin embargo, sí es notorio que necesita mucho más voltaje en inversa y no deja pasar la misma cantidad de corriente. Bueno, todo esto que hicimos fue básicamente una parametrización de los diodos. Ahora, estaría bien verlos en acción. Es decir, sí, los pusimos a conducir tanto en directa como en inversa, pero sería un desperdicio no llevarlo a la práctica. Y para eso, tengo aquí un transformador común y corriente. Este tiene un secundario de unos 17 volts AC, y pues lo que haré será conectar ambos diodos, solo que esta vez cambiaré la resistencia de 1 kΩ que veníamos usando hasta ahora por una de 20 kΩ. Así que, simplemente, conectaré una de las puntas del osciloscopio al diodo y listo. Tenemos ahí nuestra bonita semionda rectificada por nuestro diodo. Ahora, también agregaré una punta para medir el voltaje en la resistencia. Sin embargo, quiero hacer notar algo con respecto a la aclaración que di antes sobre el osciloscopio. Y es que cuando hicimos las primeras mediciones con los multímetros, lo hicimos de esta forma. Entonces ahora lo lógico con el osciloscopio sería hacerlo de esta forma, ¿no? Bueno, pues eso sería un error garrafal, ya que si bien no puedo asegurar que todos, la mayoría de los osciloscopios tienen unidas ambas partes negativas, es decir, están cortocircuitadas. Y si vemos el diagrama, básicamente eso haría que, a través del osciloscopio, estemos uniendo el cátodo del diodo con el retorno del transformador, omitiendo así la resistencia de protección y haciendo que circule una corriente enorme por el diodo y nuestro osciloscopio, poniendo en peligro todo. Entonces, la forma correcta de hacer este tipo de mediciones con el osciloscopio es la siguiente. Ambas puntas negativas de ambas puntas de prueba van a ir unidas en un mismo punto, haciendo de este punto nuestra referencia o tierra virtual. A partir de este punto, una punta medirá el voltaje en el diodo y la otra punta medirá el voltaje en la resistencia. Entonces finalmente hacemos las conexiones necesarias y podemos ver las formas de onda,
tanto en el diodo como en la resistencia. La amarilla es la del diodo y la azul la de la resistencia. Ahora, si de casualidad te estás haciendo la pregunta, ¿por qué demonios están desfasadas las ondas? Bueno, es simple. Sin embargo, es algo que confunde al principio. Para empezar, veamos en el diodo. ¿Qué es la línea amarilla? ¿Cuándo es que el diodo está conduciendo? ¿Cuándo está la semionda o cuando está el valle? Exacto, cuando es el valle. Recuerda que cuando el diodo está en conducción, en él solo caen 0.7 volts y el resto del voltaje va a caer en la resistencia, justo como lo puedes ver en la línea azul. Entonces, esos picos de semiciclo amarillo que vemos es justamente el voltaje que el diodo está bloqueando, haciendo que casi nada de voltaje caiga en la resistencia. Ahora procedemos a hacer lo mismo en el diodo de alto voltaje. Nótese ahí la semionda rectificada y también el voltaje en la resistencia. Ahora, una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale esta gráfica? Es decir, como te dije, es la gráfica del voltaje contra la corriente. Pero, ¿dónde la podemos ver? Bueno, pues sale de aquí. Te presento el modo XY de un osciloscopio. En palabras simples, en el modo normal, cada punta compara tiempo contra voltaje. Pero en el modo XY, el osciloscopio compara el voltaje en una punta contra el voltaje en la otra. En este caso, está comparando el voltaje en el diodo contra el voltaje en la resistencia, y de ahí es de donde sale la tan famosa gráfica. Ahora, seguramente te estés preguntando por qué se ve rara. Es decir, es como si solo tuviéramos un lado de la gráfica. Bueno, es simple. Es porque el voltaje no alcanza para hacer circular una corriente significante en inversa. Sin embargo, en teoría, sí debería verse así. De hecho, si hacemos zoom, podemos ver las partes importantes de la onda, como los puntos donde empieza a conducir tanto en directa como en inversa. Lamentablemente, mi osciloscopio no es lo suficientemente avanzado como para poder ver la onda de una mejor manera, pero creo que es suficiente para hacerse a la idea. Así que, de esta forma, terminamos el video. Fue mucho más largo de lo que creí que sería. Sin embargo, me alegra que pudiéramos indagar tan profundo en temas que a veces no son muy tocados. En fin, si te ha gustado el video, puedes hacérmelo saber dejando tu like, un comentario y si no lo has hecho, suscribiéndote. Nos vemos en el próximo video.